Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, ¿eh? Último programa del ciclo 2022. Se nos va el año. Yo no sé si les pasó a ustedes lo mismo que a mí, pero ¿cómo se ha ido este año, no? Si no fue por una cosa, fue por otra. Pero bueno, empezamos. Último programa del año. Como siempre, un saludo muy especial a toda la provincia, como todos los miércoles aquí en la televisión pública Fueguina. Abrazo a Río Grande, a Tolwyn, fundamentalmente, a Tolwyn, a la gente de Tolwyn y sus alrededores, con todo lo que está pasando. Y también, por supuesto, a nuestra ciudad, a la ciudad de Ushuaia. Y como cada miércoles, a mi reina y mis dos princesas. Una más grande, otra más chica, mis nietas. Mire, se me cae la baba, como siempre. Bueno, dijimos, a ver, ¿cómo terminamos el año? ¿Cómo terminamos el año? ¿Qué nos está pasando? Y uno a veces trata de interpretar lo que le pasa al ciudadano, le pasa a la gente. Uno habla mucho con la gente, uno está mucho en la calle, o por lo menos quizás no tanto como uno querría. Y salimos a preguntarle a la gente un poco cómo está esperando este fin de año, qué es lo que más le preocupa hoy. Y dijimos, hoy vamos a hablar de dos temas, no solamente de esto, sino que vamos a hablar fundamentalmente de lo que está pasando en el corazón de la isla, ahí en Tolwyn. Y lo que pasó en su momento también aquí en nuestra ciudad. Por tal razón va a estar con nosotros desde Tolwyn quien es la secretaria de Ambiente de la provincia, Eugenia Aguirre, y aquí presente en el estudio, que ya llegó, ella una amiga de la casa, quien es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Jessica Garay. Vamos a hablar de lo que está pasando en Tolwyn, de lo que pasó en Ushuaia y esperemos que no vuelva a pasar. Pero salimos a preguntarle un poco a la gente qué es lo que más le preocupa. Y quiero compartir con ustedes algunas placas, porque la verdad que esto de salir a charlar con la gente, fundamentalmente en la puerta del supermercado, quizás no sea el lugar ideal para poder hablar de lo que le está pasando a la gente, ¿no? Pero fíjense, salimos a preguntar a la gente qué es lo que más le preocupa hoy. Y consideramos en este menjunje de palabras las tres primeras respuestas espontáneas de la gente, del ciudadano, del vecino. ¿Qué es lo que más le preocupa hoy? Puntualmente la pregunta fue. Bueno, no sé si sería por el tema de los supermercados, pero no estamos lejos. El tema de los precios, ¿sí? El tema de los precios. Le sigue el tema de la inflación. La palabra futuro, casi en la misma cantidad que trabajo y alquileres, ¿sí? Primero precios, segundo inflación, futuro, alquileres, trabajo, corrupción, educación y quizás la palabra menos que le preocupa a la gente, o por lo menos al ciudadano con el cual nosotros estuvimos charlando, fue incendio forestal. Y yo dije, a ver, qué bueno quizás terminar el año ya que a la gente le preocupa fundamentalmente el tema precios y la inflación, hablando de números. ¿Por qué? Porque quizás los números sean realmente elocuentes, ¿no? A veces uno habla de porcentajes y bueno, el porcentaje, pero el número es algo más global, algo que de pronto uno termina entendiendo de otra manera. Y hoy justamente se cumplen, hablando de números, comenzamos, 1100 días del gobierno nacional. 1100 días, hoy el presidente Alberto Fernández realizó justamente en el en el patio Cristóbal Colón, que está detrás de la Casa de Gobierno, en Buenos Aires, de la Casa Rosada, habló sobre justamente estos 1100 días y fundamentalmente lanzó algo así como el 2023 me va a encontrar al frente de lo que queremos hacer para que no vengan otros. Bueno, un numerito, 1100 días, ahí lo tenemos, 1100 días de gobierno. Pero como a la gente le interesa quizás esto mucho más el tema de los precios y de la inflación, que fueron los dos parámetros que nosotros en todo caso encontramos en esta preocupación genuina que tiene el vecino, que tiene el ciudadano, dijimos, a ver, vamos a hablar de inflación. ¿Qué pasó en estos 1100 días de gobierno? Entre 2019 y 2022, diciembre del 2022, ahí hubo, vamos a la otra placa, la tenemos, una inflación acumulada del 286,52% y un dólar, claro, a uno le pregunta, a ver, ¿qué me interesa el dólar a mí? Es decir, sí, no tengo ni siquiera para comprar. Bueno, el dólar
que costaba 69,50 llegó hoy a 318 pesos, quizás un poco más. Alguien me va a decir, no, pero no es el dólar oficial. Y es el dólar, el valor del dólar. Es decir, el dólar oficial, ¿quién consigue hoy un dólar oficial? Muy pocos. Bien. Un aumento del 496%. Pero dijimos, a ver, ¿cómo se ha dado esto? Porque no es nuevo esto de la inflación. Es decir, en la Argentina la inflación es algo, no sé si multicasual, multifuncional, pero sí tienen que ver un montón de factores. Recordemos que en estos 1100 días de gobierno argentino, algo ocurrió a nivel mundial que afectó no solamente a la Argentina, sino a todo el mundo, y una pandemia de por medio. Casi un año ahí guardados y demás. Pero dijimos, a ver, ¿cómo ha evolucionado el tema de los pesos? Los pesitos que uno se mete en el bolsillo. ¿Sí? Hablamos de salario mínimo vital y móvil. ¿Y qué hicimos? Un pequeño cuadro durante lo que pasó durante la presidencia de Néstor Kirchner, luego de Cristina Fernández, luego de Mauricio Macri y terminando desde el 10 de diciembre, cuando asumió, a la fecha con la presidencia de Alberto Fernández. No es muy difícil de entender este cuadro. Lo ponemos, ahí lo tenemos, gracias. Para que ustedes tengan una idea, la línea roja significa al inicio del periodo de cada uno de estos presidentes, al inicio del periodo, cuánto era el salario mínimo vital y móvil en pesos traducido a dólares en la línea verde, y al finalizar el periodo de mandato de cada uno de estos presidentes, en rojo también traducido en pesos y en verde traducido a dólares. Así que allá desde mayo del 2003 hasta diciembre del 2007, donde estuvo el presidente Néstor Kirchner, inició con un salario mínimo vital y móvil de 205 pesos, que equivalía a algo así como 71 dólares de esa época, y terminó su mandato con un salario mínimo vital y móvil de 980 pesos. ¿Sí? Insisto, periodo 2003-2007. De 980 pesos, que equivalían a 309 dólares. Siguió Cristina Fernández, 2 mandatos de la actual vicepresidenta, en su momento presidenta, estamos hablando del 10 de diciembre del 2007 hasta el 10 de diciembre del 2015. Comenzó Cristina Fernández con un salario mínimo vital y móvil de 1.240 pesos, equivalente a 393 dólares en el momento del inicio de su presidencia, de su primera presidencia. Y al finalizar su segunda presidencia terminó con un salario mínimo vital y móvil de 4.400 pesos, equivalente a 298 dólares. Es decir, durante el mandato, debería contarles, durante el mandato de Néstor Kirchner, el salario mínimo vital y móvil subió un 478%. Durante el mandato de Cristina Fernández, que estábamos hablando recién, ese salario mínimo vital y móvil subió un 354%. Llega Macri, cambio de gobierno, desde el 10 de diciembre del 2015 al 10 de diciembre del 2019. Comenzó con un salario mínimo vital y móvil de 4.716 pesos, equivalente a dólar de esa época, 319, y terminó con un salario mínimo vital y móvil de 20.587, bajando la cantidad de dólares a 296. Comenzó con un dólar de 14,77 y terminó con un dólar de 69,50 el periodo de Mauricio Macri. Desde diciembre del 2019 a hoy, ¿sí? 14 de diciembre del 2022, estamos hablando de estos 1100 días de gobierno, el presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández como vicepresidenta comienzan su periodo con un sueldo mínimo vital y móvil de 20.587 pesos, equivalente a 296 dólares, y al 1 de diciembre el salario mínimo vital y móvil es de 61.953, equivalente a 195 pesos. Claro, usted dirá, ¿para qué me sirven estos números, estas diferencias? Yo creo que todo tiene que ver con todo. ¿Por qué? Porque si vamos a los precios, en cuánto valía algo en el 2019 y cuánto valía algo en el 2022, con un billete de 1.000, ¿qué podía comprar en el 2019 y qué puede comprar hoy con un billete de 1.000? Fíjense, en el 2019 usted podía comprar 9 kilos de pan porque en el 2019, pero que le doy exactamente el número, el pan valía 110 pesos. O sea que usted podía comprar 9 kilos de pan. Hoy en 2022 puede comprar 2 kilos porque promedio, según el lugar,
480, 520, 500 pesos, puede comprar 2 kilos de pan. Arroz, ¿cuánto valía un kilo de arroz? Marca común, misma marca, valía 60 pesos el kilo, el paquete de un kilo de arroz. Arroz común, ¿sí? Hoy ese mismo paquete vale 350 pesos, así que cuando usted en el 2019 compraba 16 kilos de arroz, hoy está comprando solamente 2,5 kilos, 2,8 kilos, si tuviera que comprarlo por kilo. ¿Qué pasaba con la nalga? Nalga para milanesa, es decir, ¿qué comida más argentina que la milanesa? Una buena milanga, bien. En el 2019 valía el kilo 450 pesos. Hoy el kilo se consigue a ¿cuánto? 1.800 más o menos, ¿sí? 1.500, 1.800. Bueno, ahí está, puede comprar medio kilo hoy. El pollo, en el 2019 valía 120 pesos el kilo, hoy vale promedio 7,90, por ahí gran descuento, 390 en algún supermercado, 40 pollos se terminan, cuando usted va a buscar no hay absolutamente nada. Bueno, ¿cuánto subió? Un 658%. ¿Y la yerba? ¿Cuánto valía la yerba en el 2019? 100 pesos el paquete promedio. El mismo paquete hoy vale 810 pesos. Estamos hablando de un 810%. Digo, son números, porque en todo caso estos números reflejan una Argentina que es una realidad hoy, con una muy importante deuda del Fondo Monetario Internacional que no solamente dejó el gobierno anterior, sino que a partir de la pandemia, a partir de lo que pasó y a partir de la guerra y a partir del precio del petróleo y a partir de todo lo que usted conoce, se ha ido al diablo también. Pero quiero terminar con un número, porque dije, bueno, vamos a hablar de números hoy. Hoy hace 14 días que se inició el incendio forestal en la Reserva Corazón de la Isla. Estamos hablando de más de 10.000 hectáreas que se han quemado, no hay un número exacto. Así que hoy vamos a dialogar con quien es la secretaria de Ambiente de la provincia, Eugenia Álvarez, porque está ahí en Tolwyn, porque nos va a contar y porque la verdad que nos gustaría mucho, se ha dicho, a ver, usted sabe que, a ver, anoche en un programa, en este mismo horario, aquí en la televisión pública, el gobernador decía, hay mucha información, nos parece bárbaro, pero, qué sé yo, hay aserradores que se quemaron 5 veces. Bueno, ¿qué hacemos? Tratamos de ir a la fuente de alguna manera, porque la verdad que lo que pasó en Tolwyn es algo increíble, pero mucho tiene que ver con la responsabilidad de la gente. Pasó también acá en Ushuaia. Es decir, la Municipalidad de Ushuaia tuvo que salir a intervenir justamente. Lo vamos a charlar con Jessica Garay, y estamos hablando de irresponsables, Claro, viene fin de año, viene el corderito, para colmo los corderos empezaron a salir el cordero fueguino hace prácticamente, ¿cuánto? 10 días, 12 días, una semana. Bueno, ¿quién no tiene ganas de comerse un corderito? Pero, señores, a ver, vivimos en un entorno maravilloso, tengamos sumo cuidado. Y aparte, recordemos que está totalmente prohibido encender fuego. Bueno, la tenemos a la secretaria de Ambiente, la vamos a presentar y después nos vamos a la pausa. Está ella desde Tolwyn, está ahí junto seguramente con la gente del Comando de Operaciones en Tolwyn. Como dijimos, quien es secretaria de Ambiente de la provincia, Eugenia Álvarez. Eugenia, muy buenas noches. Aníbal Rashid le habla. Bueno. Hola Aníbal, buenas noches. No sé si me escuchas. Sí, perfecto, la escucho. Buenas noches. ¿Cómo le va, secretaria? Buenas noches a usted y a Aníbal y a toda la audiencia, por supuesto. Bueno, le propongo lo siguiente. Nos tenemos que ir a una pausa a ver si conseguimos imagen suya y luego de la pausa comenzamos a charlar de cuál es la situación a esta hora, por lo menos, ahí en toda la zona de la Reserva del Corazón de la Isla. ¿Le parece? Por supuesto, gracias. Bueno, señores, nos vamos a la pausa, la primera. Ahí la tenemos en imagen, a la secretaria Álvarez. Nos vamos a la pausa, la primera, no sin antes recordar nuestra línea de comunicación, seguramente va a aparecer debajo de pantalla, es el 2901-510964, donde recibimos todo tipo de mensajes de texto, exclusivamente a través de WhatsApp. No podemos recibir llamadas. La gente nos dice, ¿y por qué no atienden llamadas y demás? El programa es muy corto, no podemos recibir llamadas al aire, ni tampoco alguien que pueda anotar, ni grabarlas. Así que, señores, mensaje de texto. Pausa la primera y volvemos.
Seguimos, señores. Lo decíamos, estamos en comunicación con quien es la secretaria de Ambiente de la provincia. Estamos hablando de Eugenia Álvarez. Está justamente en Tolwyn. Teníamos algunos problemitas ahí de conectividad, pero bueno, esperemos poder solucionarlos, porque mucha tecnología, pero poca conectividad en Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, secretaria? Gracias por aceptar el convite. No, por favor, buenas noches ya y bueno, saludos por supuesto a usted, a Aníbal y al resto de la audiencia. Bueno, qué difícil esto. Yo me imagino, digo, antes de comenzar a hablar del tema incendio forestal, digo, cómo se complica también absolutamente todo con esto de la conectividad, ¿no? Porque seguramente hay lugares donde no hay absolutamente nada de conectividad. Y que en nuestra ciudad mediterránea tengamos problemas para poder conectarnos por un Zoom, la verdad que es lamentable. Pero bueno, vamos a otro tema, corre por mi cuenta el comentario. Secretaria, ¿cómo está el tema en este momento en Tolwyn? A ver, normalmente el gobierno emite un comunicado generalmente por la mañana. ¿Qué nos puede adelantar? Bueno, en principio digamos, todo lo que estaba planificado para hacer el día de hoy ha podido hacerse de la forma que estaba previsto, nos lo ha permitido la meteorología y también, por supuesto, los medios que tenemos disponibles. Se pudo trabajar durante toda la jornada prácticamente, con algunas interrupciones porque hubo alguna tormenta de lluvia acá en la ciudad de Tolwyn y durante un momento del mediodía hubo que digamos, regular los medios aéreos, pero en realidad durante todo el día se pudo trabajar muy bien. Y la verdad es que eso ayudó muchísimo a bajar la temperatura de todo el perímetro del incendio y nos permite ir avanzando día a día en la penetración en las distintas áreas para poder ir asegurando primero el perímetro y después, por supuesto, ir controlando los focos que están internos. Bien, en principio digo, a ver, yo hablaba de irresponsabilidad. Cuando uno habla de irresponsabilidad, habla también de posibles responsables. Lo que sabemos es que este incendio forestal fue, digamos, advertido por un poblador que estaba en cercanías. Aparentemente, lo que nos pueda decir, pues sabemos que está en sede judicial todo esto, de un fogón mal apagado, o por lo menos apagado no totalmente, dos vehículos, hasta se conocen los colores y demás, que rápidamente salían de la zona. ¿Qué nos puede decir? Mire, en principio la verdad que como bien usted lo dice, eso está en investigación judicial, nosotros no tenemos los detalles, si bien es cierto que por supuesto entendemos que el juez ha empezado a citar a declarar a distintos actores que ha entendido necesario contar con su palabra y algunos informes. Más allá de las versiones que pudieran, digamos, circular en distintos sectores, nos parece muy respetuoso respetar la actuación judicial y sí, por supuesto, atendiendo a lo que usted dice, la verdad es que el lugar donde supuestamente se inició el foco, no solo que no es un sitio habilitado para hacer fuego, sino que está en un sector de la reserva provincial que no tiene acceso directo desde del ingreso de la reserva, ¿no? Digo, O sea que, a ver, bueno, de alguna manera esas personas llegaron hasta ahí, pero no fue por las vías formales ni las habilitadas. digamos, a ver, traducido, no cualquiera llega a ese lugar. Exacto, no cualquiera llega a ese lugar, hacía ya más de 15 días que veníamos alertando y la verdad es que, como siempre, todos y cada uno de los medios masivos de comunicación de la provincia siempre han colaborado en la difusión de las alertas, de los índices que tenemos bueno, que en este caso hacía varios fines de semana que teníamos prohibido el uso del fuego por los niveles que estaba el índice de extremo. Y estamos en temporada de alto riesgo de incendio, por lo tanto, solo podía hacerse fuego en los sitios habilitados y solo también cuando el índice lo permitía. Por lo tanto, todas estas cuestiones que eran de público y masivo conocimiento son aspectos que, bueno, que tienen que ser respetados por la ciudadanía toda.
Hoy hablamos de números, es decir, comenzamos nuestro último programa de este ciclo hablando de números y también nos gustaría hablar de números porque a veces el número es lo suficientemente elocuente como, no digo asustar, pero sí por lo menos tomar atención por parte del ciudadano. Estamos hablando de más de 10.000 hectáreas ya quemadas en la zona, secretaria. Mire, no, la verdad es que y en eso nos hacemos eco de las, digamos, como aquellos que trabajamos en conservación y que tenemos formación en esto, tenemos claro que la cantidad de hectáreas no siempre significa la intensidad del daño. También es cierto que no hemos superado a las 10.000, pero también es cierto que hay lugares de la reserva que por la que ha accionado el fuego ha sido o más profundo o más superficial. Así que la evaluación de los niveles de daño en esa superficie de afectación es relativa y día a día, a partir de que vayamos pudiendo ingresar a todos los sectores, vamos a poder hacer una evaluación más precisa. A veces tenemos ese afán de conocer las hectáreas, pero también es cierto que no necesariamente el número, la superficie afectada es un reflejo de la intensidad del daño, y eso lo demuestran muchos incendios que no solo se han dado en la provincia, sino en otros lugares del país. Yo no soy especialista en el tema, pero digo, no hay, o hasta donde yo conozca, no hay satélites que reflejan, o por lo menos he visto en algunas publicaciones, los focos de calor sobre la superficie. Mire, esas plataformas desde las cuales uno puede acceder a conocer los focos de calor son de referencia, por supuesto. Piense usted que son por sumatoria de píxeles donde se detectan temperaturas diferentes a las del promedio. Entonces, muchos de esos focos de calor son, como le digo, de referencia y tienen que ser constatados a terreno para saber cuánto de eso realmente es fuego y cuánto es temperatura que emerge de una superficie que ya ha sido controlada o que está perimetralmente asociada al foco en sí. Pero obviamente que son imágenes que incluso nosotros mismos tomamos de referencia y que después chequeamos a campo. Traducido traducido al vocabulario del vecino común, que por ahí no entiende de píxeles, no entiende este tipo de cosas, ¿cuáles son las acciones que hoy se están llevando a cabo, o por lo menos que se llevaron a cabo hasta este momento? ¿Qué cantidad de brigadistas están trabajando? ¿Qué cantidad de maquinarias? Digo, hablemos de números. Bien, bueno, en principio en el operativo completo vamos incluidas como 250 personas en distintas acciones, pero tenemos 130 brigadistas en la línea que están trabajando y en la jornada de hoy se han sumado algunos agentes de la Armada ya para algunos trabajos diferentes a los que veníamos haciendo, y en el día de hoy también hemos renovado el pedido de actualización, o sea, para pedir el relevo de los 30 primeros que vinieron el día 4 de diciembre, y lo ampliamos a 20 brigadistas más para poder tener en total 100 brigadistas en la línea del Servicio Nacional, ¿verdad? Más todos los otros brigadistas que hacen otros trabajos que son provinciales y que hacen trabajos de apoyo y, por supuesto, que están ayudándonos a controlar todo el perímetro. Cuando hablamos de brigadistas, en algunos medios, fundamentalmente en redes sociales, decían los brigadistas trabajan hasta las 4 de la tarde, después no trabajan. ¿Esto es así? Mira, en principio la duración de la jornada de trabajo, que incluso en algunos casos empieza a las 5 y 5:30 de la mañana, tiene que ver con las condiciones de trabajo, cómo están en terreno. No es un horario fijo, por decirlo así, sino que tiene que ver con en qué momento están las condiciones estables para poder trabajar a campo y a partir de qué momento las condiciones meteorológicas y del terreno ponen en riesgo algunas otras tareas. Por eso resulta a lo mejor apresurado por parte de alguien que a lo mejor no conoce la tarea emitir esa opinión. Lo que sí nos parece importante es que el Servicio Nacional, en conjunto con el Servicio Provincial, sí priman la seguridad de los brigadistas y, por supuesto, las condiciones de bienestar, porque convengamos que trabajar durante todo el día, en la jornada que trabajan, y renovar ese esfuerzo todos los días es realmente importante. Ellos tienen, por supuesto, sus días de descanso cada 6 días para poder
recomponer su energía y por supuesto estar en mejores condiciones para su nuevo turno, pero también es importante que el esfuerzo físico y la tarea que llevan adelante en el campo es esforzada y riesgosa. Por eso para nosotros es muy importante el estado en el que estén nuestros combatientes. Muchos se preguntan por qué en lugar de, hablemos del componente aéreo, ¿sí? En este momento 2 helicópteros y 3 aeronaves, ¿esto es correcto? Sí, correcto. Bien, bien. Muchos se preguntan, quizás viendo otros lugares donde ha habido incendios y demás, ¿por qué no hay naves de mayor envergadura, dadas las condiciones del terreno y dadas las condiciones del combustible sobre la zona? Cuando hablamos de Mire, en combustible principio, hablamos de madera, ¿no? no, claro, lo que pasa es que el tipo de aeronaves también tiene que ver con los lugares y las posibilidades de utilización. El Servicio Nacional tiene disponibles y en base a las posibilidades de todo el uso de los medios aéreos, tiene una flota disponible para las distintas provincias en base a, bueno, justamente también la experiencia de cuáles han sido aquellos medios que han sido más útiles. Porque, bueno, como usted podrá suponer, no es solamente la dimensión de la aeronave, sino también las restricciones de operación en lugares, por ejemplo, con nuestros vientos, con la turbulencia que tienen nuestros lagos. Por eso, eso realmente no tiene necesariamente que ver con la envergadura de la aeronave, sí, y esto es importante saber, con las condiciones y la restricción de operación que tienen estas aeronaves en el lugar donde vayan a ser usadas. Por Bien. eso, a veces es algún comentario que a lo mejor uno puede hacer porque le da la sensación de que un avión más grande puede contribuir mejor, pero, por ejemplo, para que usted se dé una idea, las tareas que realizan las aeronaves están durante todo el tiempo coordinadas por los brigadistas que están en la línea, porque el avión es un complemento del trabajo a campo. Entonces, las tareas empiezan bien temprano, los brigadistas hacen toda una tarea previa de apertura de los sectores para que cuando la aeronave vuelque el agua, realmente el agua tenga el efecto necesario. Muchos pobladores y muchos conocedores de la zona, cuando comenzó este incendio, planteaban la única forma de parar un incendio de estas características, insisto, hablo por lo que decían estos pobladores, conociendo la zona, dadas las características de viento reinante, dadas las características de humedad del sitio y demás, era abrir exclusivamente cortafuegos, que era la única forma, por lo menos inicialmente, de detener parcialmente zonas boscosas. Mire, la verdad es que el cambio climático nos ha mostrado que aquellos ambientes que tenían un comportamiento en otros momentos hoy lo tienen muy diferente. Tal es así que la virulencia del combustible, o sea, la capacidad energética que ha tenido este incendio y que de hecho todavía tiene, nos permite entender que no necesariamente lo que pasaba antes pasa ahora. El cambio climático ha hecho mucho por la deshidratación incluso de la vegetación en pie, cosa que no sucedía antes, y muchas veces el comportamiento de la vegetación y la energía que carga un incendio de estos cambia las condiciones de trabajo. Por eso, para uno poder ingresar a un incendio como este con maquinaria, para poder lograr hacer aperturas, para llegar a los sitios donde realmente están los focos, tiene que estar dadas las condiciones de seguridad, porque las maquinarias pueden entrar en una etapa del incendio. Por eso, eso tiene que ver con las instancias en las cuales uno puede usar maquinaria. Por ejemplo, en este momento, ya hace varios días, que dada la forma en la que se está comportando el incendio, sí se está pudiendo usar maquinaria para poder generar ingresos, para poder ingresar con gente de línea, ¿no? Por último, cuando uno habla de incendios, uno recuerda, y sobre todo con las características de la zona, hablemos de vientos que rotan normalmente, primero con una intensidad quizás inusual para otros lugares, que rotan constantemente en direcciones contrarias y demás. Yo recuerdo algo, bueno, que es muy doloroso, que fue el tema de los 14 bomberitos de Puerto Madryn. Y esperemos que, bueno, no haya injerencias aquí de gente que no deba estar en la zona para que no pase nada absolutamente. Es decir, una vida vale mucho más que un establecimiento o una vivienda. ¿Cómo sigue todo esto? Breve, un minuto me queda. ¿Cómo sigue todo esto, por lo menos para mañana?
¿cómo sigue esto? Seguimos trabajando en los sectores, ya asegurando el perímetro, pudiendo controlar focos que, digamos, que tenemos ya identificados perfectamente. Hemos ingresado con maquinaria, ya hay personal que está pudiendo entrar a apagar lugares que antes estaban más inaccesibles. Así que bueno, se sigue en el trabajo, ha bajado muchísimo la temperatura del incendio y se va a trabajar todo el día, tanto con medios aéreos como con los 130 brigadistas que tenemos en la línea en este momento, más otro personal de apoyo, por supuesto. Secretaria, le agradezco la charla con nosotros y bueno, suerte se puede decir en este momento, sí, yo creo que también. Mucho tiene que ver la suerte, más allá de todo lo que se está haciendo. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, estamos trabajando ordenadamente y eso es lo que hace falta en un operativo como este. Muy amable, gracias. Bueno, ahí la tenemos desde Tolwyn, Eugenia Álvarez, la secretaria de Ambiente de la provincia, dialogando sobre este tema. Insisto, mucha fake news, mucha información de un lado y de otro, no sé si intereses, pero bueno, está pasando también acá en nuestra ciudad, o por lo menos pasó en nuestra ciudad, lo charlamos luego de la pausa, con quien es la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia, Jessica Garay. Vamos, pausa y volvemos. Lo decíamos, está con nosotros Jessica Garay, secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Ushuaia. Jessica, gracias. Gracias por venir, bancando ahí prácticamente mitad del programa. No, gracias a vos, Aníbal, por la invitación y sobre todo en el último programa. El último programa del año, ya armando, si Dios quiere, si Dios quiere y también seguramente la televisión pública que estemos a partir de marzo del año entrante, fundamentalmente para ser un año político. Nos hemos propuesto llevar los debates de cara al ciudadano. Bueno, vamos a lo nuestro. Hablábamos de números y acá bueno, pasó también en Ushuaia, es decir, esto de, a ver, señores, todo el mundo sabe perfectamente que está prohibido hacer fuego, aunque hay algunas cosas que no quedan muy claras, es decir, en qué lugares se puede hacer fuego o no. Dignamente uno puede decir, señora, a ver, porque yo no puedo hacer un asado en el fondo de mi casa. Bueno, a ver, si vive en zona boscosa, no, está prohibido. Pero les pasó. Sí, y así ahí es. en la zona del Pipo. Del Pipo, así es. El día sábado se nos da alerta sobre este principio de incendio, que agradezco de paso a un grupo de scout que estaban en la zona haciendo sus actividades y pudieron rápidamente informar, dar aviso y hacer una primera llegada al lugar. Y nos permitió a nosotros poder, obviamente, poner en alerta a las instituciones. Llegamos, no pasó a mayores, pero sí claramente había sido intencional, así que tomamos la definición, por supuesto, con el secretario de Legal y Técnica, el secretario de Medio Ambiente y con el intendente de hacer la denuncia correspondiente, porque nos parece que en este marco, en este contexto, acabamos de escuchar a la secretaria de Ambiente de la provincia, que se está viviendo, no podemos ser ajenos, no lo somos, por supuesto, pero me parece que hay una gran cuota y una gran responsabilidad de la comunidad, que sea intencional o no, porque a veces es un descuido, tenemos que ser conscientes de lo que está pasando. Y además, no solamente eso, sino que tenemos que comprender el contexto que hace 14 días muchas de las instituciones que están trabajando para el incendio, que son afines a cualquier tipo de emergencia, vienen trabajando con guardias mínimas, si bien están garantizadas, por supuesto, tenemos que saber que no podemos generar mayores complicaciones de las que ya tenemos, que este contexto del incendio forestal nos atraviesa a todos como provincia. Totalmente. Sobre todo los recursos humanos y materiales, hay un desgaste propio, recién lo decía la secretaria también, están pensando en cómo los brigadistas que vinieron en la primera rotación se van para un nuevo relevo, también el personal que está desde Ushuaia trabajando hace muchos días viene con esa rotación, con ese relevo. Me parece que tenemos que ser conscientes como comunidad, como sociedad. Además, este fin de semana largo no solamente tuvimos este incendio intencional, sino que tuvimos 3 incendios en vivienda con pérdida total, con la pérdida lamentablemente de una vida. Y esto es lo que me parece que tenemos que seguir comunicándole a la sociedad. Decía, intencionalmente o con un descuido, estas cosas están sucediendo y no podemos generar mayores complicaciones de las que ya tenemos en este contexto y pensar en cada uno de los trabajadores y trabajadoras de estas instituciones que son afines a las emergencias, ¿no? El ámbito de salud,
salud, defensa civil, bomberos, policía. Tenemos que cuidarnos entre todos y esta es una manera. Mira, no quiero por favor que se enojen los compañeros y compañeras de la casa, como dijiste al principio, me siento de la casa, hace muchísimos años visito el canal y recién cuando llegué sentí olor a humo. Empecé a mirar antes de entrar para todos lados, digo, hay alguien haciendo un asado, me confundió. Cuando me doy vuelta estaba el tachito donde seguramente tiran los fumadores la colilla y se estaba prendiendo. Una cosa menor, podría no haber pasado y podría haber sido algo mayor. Quiero decir, tenemos que cuidar hasta el mínimo detalle. Este fin de semana largo tuvimos varias salidas, varias emergencias y tenemos que ser conscientes. ¿No? Inclusive en Andorra. Es decir, alguien que se enojó en Andorra también porque... Sí, menor, no llegamos ahí a hacer la denuncia penal por eso, pero digo, hay muchas cosas que tenemos que pensar en lo cotidiano, en lo que generan muchas veces accidentes en el hogar. Cómo dejar una prenda arriba del calorama puede generar un incendio, cómo un artefacto que no está en condiciones puede generar un incendio. Mira, lo pensaba ayer mismo, después de, obviamente, estamos todos muy felices y contentos que Argentina ha llegado a la final, pero minutos después que el partido terminó, era un caos manejar por la ciudad. Entonces, esas son las cosas que hoy tenemos que pensar y tenemos que pensarnos como ciudadanos. Digo, ¿cuál es mi aporte para esto? Ser muy conscientes y cuidadosos más que nunca, al menos hasta que tengamos obviamente la finalización de esta emergencia ambiental. Necesitamos cuidarnos entre todos, necesitamos cuidar las instituciones y los trabajadores y trabajadoras. Bueno, digo, me hago cargo en lo que respecta a nosotros, los fumadores, por lo menos los que fumamos, tenemos que ser muy, muy conscientes. Un principio de incendio declarado ahí en la zona de Bombilla, aparentemente fue porque algún turista había tirado, o por lo menos se constató, una colilla de cigarrillo, porque estaba inclusive el paquete al lado, ahí donde comenzó, sobre todo porque, a ver, uno lo nota, el pasto está más amarillo que lo cotidiano, sí, que lo que pasa todos los años. Así es decir, las lluvias son 4 gotas. Minutos, sí, escasas. Ahora, también lo charlamos el otro día, es decir, estamos, gracias a Dios, en verano todavía, pero hay lugares donde aquí, inclusive dentro de la ciudad, que la única posibilidad que tiene la gente para calefaccionarse cuando llegue el invierno también es madera. Sí. Uno ve a veces la zona alta de la ciudad, lo charlábamos el otro día contigo, uno a veces ve la zona alta de la ciudad con esos humitos que salen de un lado y de otro. A ver, y hasta dónde, a ver, yo no hablo ni del municipio ni del gobierno, ni más, yo creo que, no se puede poner un vigilante al lado de cada ciudadano que haga algo, porque es imposible. Es complejo, lo hablábamos la otra vez cuando hablábamos de las infracciones también de tránsito, claro. Todo lo que tiene que ver con la seguridad vial. Es muy difícil, por eso digo que hoy, si bien el Estado y las instituciones tenemos una responsabilidad que cumplir y que ejecutar, pero también como ciudadanos, como vecinos, digo, me parece que nos tenemos que llamar a conciencia y entender a la responsabilidad y entender que también hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros y hoy más que nunca, ¿no? Por esto que decíamos, hay varios factores, hay varias variables que hacen que esto se potencie un poco más y tenemos que ser conscientes de eso más que nunca. Vamos a hacer, llega fin de año y generalmente cuando uno llega a fin de año, no sé, a mí me pasa, uno hace un balance, a ver cómo me fue este año, qué hice bien, qué no hice del todo correcto, qué me quedó por hacer. Si hacemos un balance rápido, no hay mucho tiempo, pero un balance rápido de la ciudad, es decir, lo que se ha hecho en la ciudad aquí durante este año. Creo que el balance es positivo desde el momento que nosotros hemos asumido la gestión en diciembre de 2015, porque siempre y cada uno de los años fuimos contextualizando, ¿no? Vos al comienzo del programa, como siempre, haces una introducción que me interesa escuchar bastante, porque en algunas cosas comparto y en otras disiento. Hay que poder contextualizar los momentos, ¿no? Y creo que la cuestión económica obviamente es importantísimo en cada una de las políticas que uno lleva adelante y también las limitaciones, ¿no? A nosotros nos pasa hoy en muchas licitaciones públicas que se realizan, que quedan desiertas porque la variable de los precios, la economía, el mercado, los empresarios muchas veces no quieren arriesgarse a presentarse en una obra que tal vez en 6 meses, en un año y medio, cuando se termine, esos valores ya no sean representativos a lo que realizaron. Seguramente. Pero por eso digo, ¿y por qué positivo? Y lo traslado al comienzo de nuestra gestión. Porque cuando nosotros asumimos la gestión pensamos en la ciudad que queríamos, la soñamos, la proyectamos, la planificamos y la fuimos llevando adelante en los distintos contextos. Pensá que nosotros asumimos una gestión con 600 millones de pesos de deuda y hoy podemos contar y relatar un montón de obras que se hicieron
en un momento determinado, sin el acompañamiento del gobierno nacional, que fue en el gobierno de Mauricio Macri, que la ciudad recibió 0 pesos para obra pública, y a partir de que asume Alberto Fernández, con una proyección de un gobierno federal, de una Secretaría de Obras Públicas y Planificación, de Hábitat, que permitía obviamente bajar los recursos, no solamente a las provincias, sino también a los municipios. Hace muy poquitos días tuvimos la visita del ministro Guado de Pedro y hablábamos del federalismo, y cuando hablamos de federalismo hablamos de recursos, y cómo lentamente este intendente Walter Boto, con todo su gabinete, del cual me siento muy orgullosa, fuimos cambiando cada una de las políticas, algunas que no existían, como políticas de género, políticas clarísimas sobre adultos mayores, políticas sobre juventud, sobre niñez, y después lo que nos gusta ver a todos, ¿no? La ciudad más linda, más bella, con flores, con obras. En esto tengo, sí, digo, para ser totalmente honesto, está muy linda la ciudad, ¿eh? Yo lo he dicho en más de un programa, la verdad que, por supuesto, siempre falta. A ver, siempre va a faltar algo. ¿Por qué? Porque aparte los argentinos somos quejosos. Me incluyo. Y porque estamos en movimiento y porque es dinámico, y porque los contextos cambian. Me parece que es eso, ¿no? Pensar que hace 25 años atrás teníamos una población determinada y el contexto, digo, la globalización, la comunicación, vos recién lo decías, Aníbal, tener o no conectividad. Hoy las cosas se manejan con otra velocidad porque tenemos internet, porque las redes sociales mueven automáticamente un mensaje, bueno o malo, digo, por fuera de eso. Y me parece que nosotros pudimos ir... mira, hay algo muy importante que siempre nos pide Walter, que no perdamos nunca la cercanía con la gente. Porque cuando eso sucede, vos dejás de escuchar a la comunidad, dejás de escuchar al vecino, a la vecina, cuál es su problema, perdés el termómetro de la comunidad, de la sociedad, que en definitiva nosotros estamos donde estamos para trabajar para cada uno de ustedes, pero para escuchar las necesidades reales. Lo bueno y lo malo, digo, ¿no? Porque muchas veces se pueden acercar, agradecernos por una plaza, por un playón, por una política, como por ejemplo fueron Mujeres Emprendedoras, que le dio la posibilidad a muchas mujeres que estaban solas con sus hijos o que habían tenido alguna situación de violencia y necesitaban reiniciar su vida. Las mujeres para ser realmente, para estar empoderadas necesitamos autonomía económica. Eso es una realidad y el Estado tiene que acompañar esas políticas y generarlas. Por eso, como te decía recién, muchas políticas las hicimos de cero, porque Walter entendía que esta era la manera de que Ushuaia fuera creciendo en los distintos ámbitos y en los distintos grupos etarios también. Pero luego de lo que nos gusta a todos, lo que vos decías recién, ver la ciudad hermosa, escuchar, ayer recibimos con el intendente al nuevo jefe del ejército y casualmente le había hecho su primaria acá en Ushuaia, en la Escuela 3, y decía, es otra ciudad. Y sí, claramente, luego de casi 35 años es otra ciudad, está más grande, ha crecido, tenemos otras necesidades, hay otras dificultades, ¿no? Hay problemas estructurales que tienen que ver con el crecimiento, obviamente, de la ciudad, cuando pensamos en los servicios, cuando pensamos en las cloacas, en las cuestiones habitacionales. Durante 20 años no tuvimos la posibilidad de acceder a los terrenos y hubo una definición de que eso fuera así, de cerrar la demanda habitacional. Este intendente vino a recuperar todos esos años y es difícil, ¿no? Porque cuando durante mucho tiempo no se hace determinada política, determinada gestión, comenzarla y traccionarla y que la gente comprenda lo que uno quiere hacer y a dónde quiere llegar es complejo. Me fui, ya sé, me estás mirando porque me preguntaste por el año, pero me resulta muy difícil solamente pensar en nuestro 2022 como gestión, cuando en realidad venimos en una línea de tiempo siendo realmente coherentes con lo que fuimos diciendo que íbamos a hacer y con lo que fuimos cumpliendo. Seguramente algunas cosas se fueron dando en algunos tiempos que no eran tal vez lo que uno esperaba, porque tiene que ver con otras variables, como te decía recién, muchas veces las empresas. Cuando vino el ministro Guado de Pedro, recibimos la máquina de asfalto, ¿no? No sé si técnicamente está bien dicho máquina de asfalto, capaz que Muniz Icardi me va a retar después, pero... Lo traduzco en el idioma ciudadano, tremendo bicho. Impresionante. Tremendo algo bicho. Que creo que este municipio nunca pensó, digo, municipio como Estado, ¿no? Como política tener, y hoy lo tenemos como fuerza propia, que es una de las cosas que nos gusta a nosotros representar. Hemos equipado el municipio, lo estamos haciendo. Tenemos en proceso la residencia de adultos mayores, que va a ser una obra como muchas más realmente históricas que van a quedar a lo largo del tiempo. Hoy tenemos en ejecución también el proyecto del edificio del nuevo monitoreo de defensa civil. Digo, cada una de las cosas que se fueron haciendo
fueron teniendo prioridades, obviamente, pero también en los contextos, Aníbal, que esto es importante decirlo. Yo creo mucho en la necesidad de la gente, y lo charlábamos días atrás, digamos, fuera de cámara, esto, realmente hay muchas necesidades, la gente tiene muchas necesidades. Pero también hay otro tema que yo creo que nos preocupa a muchos, y creo que también le debe preocupar al municipio, y es que, insisto, más allá de la necesidad, hay lugares que están siendo ocupados irregularmente. Irregularmente, no puedo decir intrusando, porque nadie puede ser intruso en su propia tierra. Sí, por lo menos es mi concepto. Pero sí ocupando ilegalmente, es decir, y son lugares que al no tener servicios y demás comienzan a resentirse, es decir, ¿de qué manera el municipio está controlando esto? ¿Hasta dónde puede controlarlo? Que es la otra pregunta. Mira, yo lo pienso de esta manera. Hay cosas que durante muchos años se hicieron de determinada manera, ¿no? Yo soy nacida acá, en la ciudad de Ushuaia, y desde que tengo uso de razón escucho que para las fiestas o para Pascuas o fechas determinadas en el año, acá hay como usurpamientos masivos o coordinados y organizados, tal vez impulsados o no por algunos espacios políticos, digo, no lo sé, pero pareciera ser que siempre fue la conducta social que en determinado momento del año estaba bien o estaba habilitado poder hacer eso. Más allá de la necesidad. O con la necesidad misma, digamos, o con la necesidad, porque me parece difícil poder juzgar a la persona en este sentido, si lo hizo. ¿Usted cree que alguien podría ir a la montaña sin agua corriente, sin calefacción, precariamente, porque no tiene una necesidad? A mí me cuesta pensarlo de esa manera, pero digo... Convengamos, Jessica, que en más de una oportunidad ve a través de las redes sociales lugares que han sido ocupados ilegalmente y que con 4 chapas se vende, digo, insisto, creo en la necesidad de la gente. Creo en la necesidad de la gente genuinamente, ¿no? Necesidades en un sector determinado, siempre hay alguien que se quiere aprovechar de esa situación. No, digo, son comportamientos y conductas sociales, no las podemos desconocer. Ahora, lo que digo es, cuando hay problemas estructurales y durante mucho tiempo se hicieron de esa manera, parece que incluso nosotros socialmente aceptamos que eso es así. Y cuando uno viene a poner un freno, esto que decía antes, volver a trabajar sobre la demanda habitacional, generar políticas, no solamente como Estado municipal, sino yendo a un gobierno nacional a buscar los recursos para que eso suceda. ¿Venís a romper con algo que está casi aceptado socialmente hace un tiempo? Digo, aceptado porque en definitiva seguía pasando, sí, ¿no? Correcto. Por eso lo pongo en primera persona, digo, yo desde que tengo uso de razón escucho que para determinadas fechas del año esto pasaba. Y cuando uno viene a romper con eso, viene a romper con la burbuja inmobiliaria, viene a romper esas conductas porque son problemas estructurales duros durante muchísimos años en una sociedad, y tiene algunos costos, ¿no? Hay gente que está conforme, hay gente que no está tan conforme. Hace un tiempo atrás escuchaba a alguien que recibió una casa de Procrear, obviamente súper contenta, casas y departamentos que gestionó nuestro intendente cuando era concejal. Y la veía sonriente y contenta y por supuesto que me puse orgullosa, pero la había escuchado hace un año atrás quejarse porque le había tocado a otro. Entonces mi expresión fue como cuando te tocó a vos estaba bien y cuando le tocó al otro dudaste de la entrega. Esas son las cosas que creo que nosotros como comunidad tenemos que empezar a plantearnos y a repensar, porque de esa manera repensamos el Estado, porque de esa manera repensamos la política y nos vamos evaluando nosotros como sociedad también. Hay cosas que no podemos naturalizar que pasen y a su vez el Estado tiene que ir acompañando esas políticas. ¿Sabe que los hombres cuando generalmente nos levantamos a la mañana nos ponemos frente al espejo? No es su caso, digo, por eso aclaro, nosotros nos afeitamos y demás, y a mí me pasa que se me pongo a pensar, a ver, ¿qué hice? Sobre todo cuando uno hace un balance, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó hacer? ¿Qué me hubiese gustado? ¿Cómo puedo lograr tal cosa? El municipio, el intendente, Jessica Garay, a ver, ¿en qué momento ve qué me hubiese gustado hacer? ¿Qué me hubiese gustado lograr que no pude lograr? Creo que todo el tiempo nosotros estamos en análisis permanente, lo intentamos hacer casi como una práctica diaria de los objetivos que nos fuimos poniendo en la gestión, lo que fuimos cumpliendo, lo que no llegamos por algún motivo y la verdad que no dejamos de pensar permanentemente con el intendente. Yo siempre le digo que es muy difícil seguir el ritmo, trabaja muchísimas horas a diario y obviamente eso hace y tracciona que todos sus secretarios y secretarias y parte del gabinete labure de la misma manera. Muchas veces uno no siente esto como un trabajo, nosotros no sentimos que vamos a cumplir un horario o que lo hacemos para quedar bien con un otro. La verdad que lo hacemos con muchísima pasión, somos militantes, entendemos
al Estado como lo que hacemos todos los días, que es generar acceso, que es generar derechos, que es acortar las brechas de desigualdad. Y la verdad que Aníbal, lo pensamos a diario. Todo el tiempo estamos repensándonos, evaluarnos. Para nosotros creo que este es uno de los mayores desafíos. Y no recuerdo otras gestiones que hayan hecho eso. Y simplemente creo que la diferencia es porque tenemos una gran calidad humana, porque muchos de los funcionarios y funcionarias de este gabinete somos nacidos o criados en esta ciudad y tenemos los mejores recuerdos de niños y de niñas, y también estamos pensando en las futuras generaciones. Lo pensamos a diario, Aníbal. Hacer, me parece, un análisis de uno mismo, me parece que es más que interesante. A mí me pasa que uno a veces extraña la vieja Ushuaia, ¿no? ¿Cuál sería, Aníbal? Para mí la vieja Ushuaia es año 80, cuando yo llegué acá, ¿sí? Antes de la guerra. Esa, para mí, vieja Ushuaia, ¿no? Así que bueno, es una cuestión de edades también y de vivencias. Seguramente. Buen año. Muchas gracias. Igual para vos, para todo el equipo, por supuesto, que nos recibe una y otra vez aquí en Canal 11. Y decirle a la gente que simplemente confíe, que ha tenido en estos 7 años un intendente que ha estado siempre cerca a la gente, que lo va a seguir haciendo sin importar muchas veces los roles, los cargos, las listas, que todo el mundo está preocupado, lo hablábamos afuera de cámara también. Creo que tienen que confiar en la conduccción de Walter Woto, porque no nos ha defraudado y sé que no lo va a hacer. Un saludo, a ver si lo traemos. No lo pudimos traer este año, primero por el tema de la convención y demás, bueno, y al final yo quería hablar a ver, ¿va a ser candidato o no va a ser candidato? No se lo puedo preguntar. Lo vas a ver responder él. Lo vas a ver responder él. Jessica, gracias. Gracias a vos. Muy buen año. Igualmente. Señores, nos estamos despidiendo hasta el año que viene. Algunos dicen que tuvimos que esperar 2023 años para que llegue el año que comienza en unos días. A ver, lo voy a decir en buen criollo. Puta, si después de 2023 años no es bueno, debe serlo. Dios los bendiga a todos y hasta el año que viene. Wow.